eosinófilo. Eso se utiliza mucho cuando estamos explicando las características de la necrosis, ¿sí? Ahora, este término hialino se refiere a un aspecto eosinófilo, o sea, rosado homogéneo, ¿sí? Cuando digo homogéneo todo, rosado, brilloso, a eso se llama término hialino, o eosinófilo. Esta degeneración hialina puede ser intracelular o puede ser extracelular. Dentro de los términos de degeneración hialino, aspecto hialino, intracelular, podemos, por ejemplo, tomar en cuenta las acumulaciones de proteínas que se ven, pueden ser proteínas normales, proteínas anormales. Dentro de las células, esas acumulaciones de proteínas dentro de las células normales o anormales nos van a dar este tipo de aspecto hialino, de generación hialina, ¿sí? Repito, condiciones de eosinhematoxilina se refiere a esas áreas intensamente eosinófilas, casi como un vidrio brillante. Vamos a ver en este video. Ahora bien, para designar estas degeneraciones hialinas, tenemos como ejemplo, por ejemplo, depósitos de proteínas normales en células normales. O pueden ser depósitos de proteínas anormales dentro de las células en células anormales. Por ejemplo, tenemos estos cuerpos de Russell. Son áreas eosinófilas globulares, los cuerpos de Russell, que son perinucleares en los plasmocitos. A ver, los plasmocitos son las células, los linfocitos Becker madurados. ¿Para qué maduran los linfocitos B y se convierten en plasmocitos? Para sintetizar y secretar inmunoglobulinas o anticuerpos. ¿Sí? ¿Qué son las inmunoglobulinas anticuerpos? Son proteínas altamente específicas. Entonces, estos plasmocitos tienen un núcleo casi periférico y al ladito del núcleo se dice existe una formación eosinófila perinuclear en forma de un globito o en forma de media luna que está rodeando al núcleo. Y esa formación perinuclear globular o en forma de media luna es intensamente eosinófilo hialino. ¿Qué significa eso? Que a ese nivel se encuentra cualquier cantidad del retículo endoplásmico rugoso, el aparato de Golgi, y ahí acumulados están las proteínas, y estas son las que se tienen así como globutos hialinos o como medias lunas, tratando de envolver al núcleo. Esos son los cuerpos de Russell. Entonces, conclusión, son acumulación de proteínas normales en células normales, inmunoglobulinas que son producidas por las células plasmáticas, y estos cuerpos de Russell son perinucleares, ¿sí? Que pueden ser globulares o en forma de medias lunas intensamente hialinas, rosadas, ¿sí? Pero también tenemos acumulación de proteínas anormales en células anormales, los cuerpos de Mallory, por ejemplo, en la hepatitis alcohólica. ¿Qué son los cuerpos de Mallory? Ya hemos visto los cuerpos de Mallory en la hepatitis alcohólica. Decíamos que esta sustancia química, el alcohol etílico, degrada el citoesqueleto de los hepatocitos. Y sabemos nosotros que el citoesqueleto de las células son puras proteínas. Ahí tenemos los filamentos intermedios, la actina, la miosina, que son proteínas. Entonces se degrada en la hepatitis alcohólica el citoesqueleto de los hepatocitos,
Y esas proteínas que han sido degradadas se van a acumular en foquitos. En foquitos. Son formaciones hialinas irregulares, focales, dentro del citoplasma de los hepatocitos, que en una hepatitis alcohólica. Esos son los cuerpos de fragmentación del citoesqueleto de los hepatocitos y son proteínas anormales, ¿no es cierto? Luego también tenemos algunas inclusiones virales. Ustedes saben muy bien que los virus pueden ser intracitoplasmáticos y intranucleares. Entonces, estos virus con tinción de eucinematoxilina se van a colorar de un color rosado intenso, entonces dice hialina, formaciones hialinas intracelulares, intranucleares, que corresponden también a la presencia de virus ahí dentro. Esos son los depósitos intracelulares de proteínas normales a anormales. Pero también tenemos depósitos extracelulares hialinos, depósitos hialinos extracelulares. Por ejemplo, vamos a ver nosotros la curación de las heridas por sustitución. Eso significa de que un tejido, por ejemplo, en el corazón hemos visto ya, cuando hay un infarto cardíaco, sabemos que hay muerte por necrosis de coagulación de las células cardíacas. Y las células cardíacas no tienen capacidad de división, ¿no es cierto? Entonces, este foco que ha sufrido infarto de miocardio, que es tejido necrótico, tiene que ser eliminado por reacción inflamatoria. Y algo tiene que pasar en ese foco, no puede quedarse hueco. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Va a haber proliferación de fibras colágenas y va a reemplazar a esas células cardíacas que han sufrido necrosis de coagulación, que han sido eliminadas, va a ser reemplazada por este tejido fibroso. Y ese tejido fibroso se llama también, va a dar formas de espacios hialinos, ¿sí? Porque las fibras colágenas se tienen con tinciones de eucinematoxilina de un color intensamente eosinófilo, ¿no es cierto? Entonces ahí está la degeneración hialina o eosinófila también. En algunas enfermedades, por ejemplo, inmunológicas, se puede ver la periarteritis nodosa, que es un engrosamiento de la pared de las arteriolas, porque por el depósito de fibrina en las paredes, ahí también se ve un intensamente eosinófilo, que es el tipo de arteriolas que tienen acumulación de fibrina en la pared de los vasos sanguíneos. Bien, vamos a ver. Ya sabemos que si hialino son áreas eosinófilas intensamente teñidas, ¿no es cierto? Casi como vítreas. Expresiones morfológicas de muerte celular. Cuando estamos hablando de las expresiones morfológicas de muerte celular, podemos hablar de los diferentes tipos de necrosis, porque hay varios tipos de necrosis. La necrosis de coagulación, necrosis colicoactiva, necrosis enzimática de la grasa, necrosis gangrenosa, necrosis gaseosa, la necrosis fibrinoide. Hay varios tipos de necrosis. Cada una de estos tipos de necrosis tienen formas especiales, porque ¿qué es la necrosis? Es una expresión morfológica de un tipo de necrosis, de un tipo de muerte celular, perdón. ¿Sí? Es expresión morfológica de un tipo de muerte celular, la necrosis. Y la otra expresión morfológica de muerte celular sería la apoptosis. ¿Sí? Esas son expresiones morfológicas de muerte celular. Vamos a analizar cuáles son las características de la necrosis. Ahí está. Hay características generales de la necrosis. La necrosis siempre es patológica, siempre. En cambio, la apoptosis es patológico y fisiológico. La necrosis no es una muerte programada genéticamente. La apoptosis
sí es una muerte celular programada genéticamente. Todas las células del organismo tienen estos genes que van a empujar a la apoptosis, que es una muerte celular, un tipo de muerte celular. En cambio, la necrosis no es programación genética. Existen cambios morfológicos, porque decimos que es expresión morfológica de muerte celular, la necrosis. ¿Y cuál es esa característica morfológica más importante de la necrosis? Ataque estructural de las membranas de la célula. Esa es una característica bien importante para reconocer la necrosis. Ataque estructural de los componentes de las membranas, de la membrana celular, de la membrana del núcleo, de la membrana de los orgánulos intracitoplasmáticos, etc. Este ataque estructural de las membranas, de los componentes intracitoplasmáticos, es debido a las enzimas, ¿sí? Sus propias enzimas de la célula. Y cuando hay un ataque estructural por sus propias enzimas de la célula, estamos hablando de autólisis. Pero lo más importante de aquí es ataque estructural de las membranas. Eso era la característica de la necrosis. Bien. Ahí está, hay gran parte. Son producidos por la degradación progresiva por sus enzimas y la desnaturalización de las proteínas. Hay un solo tipo de necrosis donde no hay autólisis, donde no se activan sus propias enzimas de la célula. Y esa es la necrosis de coagulación. En la necrosis de coagulación hay desnaturalización de las proteínas, sus proteínas. Vamos a ver por qué. ¿Sí? Ahora, ¿cuáles son las causas más frecuentes para que las células entren en necrosis? La hipoxia. ¿Sí? La hipoxia, la temperatura extrema, infecciones víricas. Lo que dice allá es importante. La necrosis está asociada a edema incontrolable y ruptura de las estructuras de las membranas. Eso es importante. Entonces, toda célula que entra en necrosis, sus membranas están degradadas y además cursa con edema. O sea, son células hinchaditas. Porque vamos a hacer una diferencia con la apoptosis. En la apoptosis, el cuerpo apoptótico está contraído. En cambio, en la necrosis es edematizada esa célula que entra en necrosis. ¿Sí? Y por supuesto que hay destrucción de las estructuras de las membranas celulares. Sabemos muy bien que los cambios morfológicos iniciales aparecen en las orgánelas, ¿no es cierto? Cuando estamos hablando de lesión celular reversible, hasta llegar a la lesión celular reversible y necrosis. Y existe un punto bioquímico crítico cuando decimos lesión celular reversible, lesión celular irreversible que termina en necrosis. Existe un punto bioquímico crítico donde empieza la lesión celular irreversible que va a terminar en necrosis. ¿Cuál es ese punto bioquímico crítico? ¿Se acuerdan? Daño a membranas y mitocondrias. No, punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular irreversible por ataque de las estructuras de las membranas. Punto bioquímico crítico. Una sustancia se ve dentro de la célula. Si nosotros partimos como una causa, la hipoxia, que nos va a llevar a una alteración de la fosforilación oxidativa, ¿no es cierto? Si hay una alteración de la fosforilación oxidativa, vamos a tener menor cantidad de ATP. Y si hay menor cantidad de ATP, lo primero que va a fallar es la impermeabilidad de la membrana celular.
sodio, potasio, calcio. ¿Ya? ¿Se ha dado cuenta? Es la alteración de la bomba de sodio, potasio, calcio. Entonces, ¿qué vamos a tener? Va a haber acumulación de sodio dentro de la célula, que es hiperosmolar, entonces va a acumular agua, pues esto dentro de la edema celular. Pero también hay acumulación, porque esa acumulación los niveles de calcio y de potasio. Ese es el punto bioquímico crítico para empezar a hablar de la célula y de los niveles de edema. ¿Por qué? Porque cuando se acumula el calcio dentro de la célula, se va a estimular a la fosfolipasa, va a estimular a las proteasas, a los núcleos. Entonces, estas enzimas se estimulan y empiezan a actuar como si son fosfolipasas, van a ir a degradar fosfolípidos que se encuentran en la estructura de las membranas. Proteasas van a ir a degradar las proteínas que se encuentran en la membrana celular, pero también degradar las proteínas del citosqueleto, ¿cierto? Por eso se dice que el punto bioquímico crítico para empezar a hablar de lesión celular y de necrosis es el aumento de los niveles de calcio en las células. Esto no está en el libro, ¿no? Está en muchos libros, pero es el punto bioquímico crítico. ¿Sí? ¿Por qué termina en necrosis? Porque estamos hablando de fosfolipasas que van a atacar la estructura de las membranas, que es una característica de la necrosis. ¿Sí? La degradación de la estructura de las membranas. Entonces, repito, solo hay un tipo de necrosis donde no hay autólisis. Es la necrosis de coagulación. Pero sí hay heterólisis, como es necrosis, siempre va a estar acompañada de reacción inflamatoria. Y ahí viene la heterólisis. ¿Sí? Ahí están las células necróticas, por eso es que las células necróticas se inician, porque hay la bomba de sodio y potasio. Se rompen las membranas, todas esas son las características de la necrosis. Son células hinchadas, con la ruptura de las membranas, ¿no es cierto? Los restos de los organismos. ¿Por qué la necrosis va acompañada siempre de reacción inflamatoria? ¿Por qué? A ver, vamos a analizar. Como hay degradación enzimática dentro de la célula, se degradan las proteínas en aminoácidos, se degradan en fragmentos el ADN, se degradan los lípidos, se degradan los azúcares. ¿Sí? Bueno, y además, todo eso se degrada dentro de la célula por acción enzimática. Y esta célula tiene las membranas interrumpidas, no son continuas, como ya hemos dicho, que es una característica de la necrosis. Entonces, estos fragmentitos de esta célula que se ha degradado, por ejemplo, la degradación de las proteínas en aminoácidos, suponiendo que este aminoácido abandone la célula, porque las membranas permiten que abandone. Dice, puedes salir vos, pero tiene una puerta más ancha. Entonces, estos aminoácidos abandonan la célula y van al tejido conjuntival. En el tejido conjuntival se convierten en señales de peligro. Esos fragmentos pueden ser aminoácidos, pueden ser fragmentos de ADN, pueden ser fragmentos de ARN, pueden ser fragmentos de lípidos, o sea. Esos se convierten en señales de peligro cuando llegan al tejido conjuntival. Y ustedes saben muy bien que en el tejido conjuntival se encuentran los macrófagos tisulares. Estos macrófagos tisulares reconocen estas señales de peligro. Entonces, reconocen esas señales de peligro, se estimulan, y al estimularse, ¿qué van a hacer los macrófagos tisulares? Van a formar y van a secretar los mediadores químicos de la inflamación. ¿Cuáles son esos mediadores químicos de la inflamación? Los primeros que se forman,
los que inician la reacción inflamatoria. El factor de necrosis tumoral, la interleucina 1, la interleucina 6 y las quimiosinas. ¿Qué van a hacer estos factores o estos mediadores químicos de la inflamación? Van a iniciar la reacción inflamatoria. Y para la inflamación, para que se realice la inflamación, para que se elimine todo este tejido necrótico, los leucocitos de la sangre tienen que abandonar los vasos sanguíneos. Todos los leucocitos de la sangre tienen que abandonar los vasos sanguíneos y tienen que llegar al tejido conjuntival, porque ahí en el tejido conjuntival se realiza la reacción inflamatoria, que consiste, en este caso que estamos haciendo necrosis, consiste en que estos leucocitos tienen que aislar al tejido necrótico del resto del tejido normal. Tienen que fagocitar, destruir y eliminar a la glucosa. Esa es la reacción inflamatoria. El efecto celular más importante de la reacción inflamatoria es la eliminación por fagocitosis del agente causal, en este caso del tejido necrótico. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se estimulan los leucocitos? Con la presencia de factor de necrosis tumoral, interleucina 1, interleucina 6 y quimiosinas. Las quimiosinas se van a quedar alrededor del tejido necrótico. Si quieren, ahí se acumulan alrededor del tejido necrótico. Pero en cambio, el factor de necrosis tumoral, interleucina 1, van a ir a actuar a nivel de los leucocitos. Van a estimular a los leucocitos para que abandonen los vasos sanguíneos. Para que lleguen al tejido conjuntival. ¿Cómo estimulan a los leucocitos? Este factor de necrosis tumoral, interleucina 1. Los leucocitos tienen que mostrar sus moléculas de adhesión, que son las interleucinas, las leucinas, ¿sí? No me acuerdo. Selectivas que se unen al Lewis X, que es su molécula de adhesión, ¿no es cierto? Entonces, se expresan las selectivinas y las integrinas, que son moléculas de adhesión. ¿Para qué? Para que se adhieran a las células endoteliales. Entonces, las células endoteliales también se estimulan. Cuando se estimulan, expresan en su superficie las moléculas de adhesión, donde se van a ir a adherir las selectivinas. Con las selectivinas, por ejemplo, se van a ir a adherir a las moléculas de Lewis X. Y las integrinas se van a ir a unir a las moléculas de adhesión, la ICAM. Entonces, son diferentes moléculas de adhesión que interactúan muy específicas. Entonces, una vez de que se ha producido la adhesión de los leucocitos, la adhesión que son uniones firmes de los leucocitos a las células endoteliales, ¿qué va a pasar? Estas células, estos leucocitos se van a deformar, su citoplasma se va a aplanar. Eso significa que ya están empezando a hacerse autónomos para poder moverse. Porque ¿qué es un pseudópodo? Es la deformación del citoplasma de la célula, ¿no es cierto? Esos son pseudópodos, y se están aplanando. ¿Por qué? Porque se han adherido firmemente a las células endoteliales, se aplanan. Y cuando se aplanan empiezan a moverse, van deformando su citoplasma y tratan de salir de los vasos sanguíneos entre las células endoteliales. Y ya tenemos al leucocito entre la célula endotelial y la membrana basal. Eso se llama transmigración leucocital, cuando el leucocito está entre la célula endotelial y la membrana basal. Transmigración leucocital. Estamos hablando de vasos sanguíneos normales, donde la membrana basal está íntegra. Ustedes saben muy bien, hay célula endotelial y siempre la membrana basal.
esta membrana basal está íntegra, ¿no? Porque son vasos sanguíneos normales, íntegros. Entonces, si este leucocito está entre la célula endotelial y la membrana basal, se llama transmigración leucocital. ¿Y qué tiene que hacer si esta membrana basal está íntegra? Tiene que sintetizar colágenas en el leucocito. ¿Para qué? Para degradar la colágena tipo 4, que es la membrana basal. ¿No es cierto? Es colágeno tipo 4. Entonces, por eso sintetiza colágenas y degrada la membrana basal. Ahora ya el leucocito puede abandonar los vasos sanguíneos. Entonces ya está libre y el leucocito llega al tejido conjuntival. Una vez, suponiendo que este leucocito está acá, en el tejido conjuntival, y aquí está en el tejido necrótico, donde hay muchas quimiosinas. Las quimiosinas le dicen, aquí está el tejido necrótico de él. Y este leucocito va a ser una migración unidireccional, se va a mover en un solo sentido hasta llegar a donde está el tejido necrótico. Él se llama quimiotaxia, movimiento unidireccional de los leucocitos gracias a la llamada de las quimiosinas. ¿Para qué el leucocito hace la quimiotaxia? Para aislar, para posicionarse alrededor del tejido necrótico. Se acumulan muchos leucocitos alrededor del tejido necrótico. ¿Para qué? Para aislar al tejido necrótico del resto del tejido normal. Entonces, de esa manera aísla el tejido necrótico. ¿Sí? Y una vez de que ya está alrededor del tejido necrótico, ¿qué va a hacer el leucocito? Va a mandar enzimas para degradar, va a fagocitar, va a terminar de degradar y va a eliminar a la gente. Por eso, la necrosis siempre va acompañando de reacción inflamatoria. De inicio es aguda. Por eso que dice, el tejido necrótico siempre está acompañada, casi siempre está acompañada por reacción inflamatoria aguda. ¿Por qué? Porque el macrófago celular inicia la reacción inflamatoria. Y la inflamación aguda se caracteriza porque es de instalación inmediata y no dura más de 2 días. También se caracteriza porque la célula más importante es el bulbo. Porque si dura más de 2 días, esta reacción inflamatoria aguda se convierte en inflamación crónica. Y tenemos muchas enfermedades como la tuberculosis en años. Ahí no vamos a hablar de reacción inflamatoria aguda, vamos a hablar de una inflamación crónica. Claro que cuando se está iniciando, la reacción inflamatoria es aguda, pero si dura más de 3-4 días se convierte en inflamación crónica. Por eso en los libros les dice la necrosis casi siempre va acompañada de una reacción inflamatoria. Podemos encontrar inflamación en algunos casos. ¿Sí? Todo lo que les he hablado está ahí. Pueden leer. ¿Ya han leído? Los cambios morfológicos iniciales se producen a nivel de las organelas, las lesiones estructurales de irreversibilidad son tumefacción hipocondrial extrema, densidades floculentas de la mitocondria que corresponden a las proteínas desnaturalizadas. Las células necróticas se hinchan rápidamente, las membranas se rompen, los restos de las organelas se expulsan al espacio extracelular. Hay falta, es decir, convirtiéndose en señales de peligro. Aquí. Las células necróticas se hinchan rápidamente, las membranas se rompen, los restos de las organelas se expulsan al espacio extracelular, convirtiéndose en señales de peligro, lo que provoca la reacción inflamatoria que casi siempre es aguda. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pueden? ¿Listo? Criterios histopatológicos para reconocer las células necróticas. Condiciones de eosinhematoxilina, el citoplasma siempre es eosinógeno en la necrosis. Cualquier tipo de necrosis, el citoplasma siempre es eosinógeno.
es ese color rosado intenso, casi vital. Los núcleos, ¿cómo se presentan? Los núcleos se pueden presentar de tres maneras. En uno mismo, en un tejido necrótico, podemos encontrar los tres tipos de núcleos o un solo tipo de núcleo. Ese núcleo puede ser de aspecto marchitado, ni rosado ni basófilo, es ese aspecto marchitado que se llama cariólisis por la actividad de adenas. O puede ser que se haya contraído la cromatina y el núcleo sea más pequeñito, picnótico. Podemos encontrar núcleos picnóticos también. O puede ser que se ha fragmentado completamente por enzimas, por sus propias enzimas o enzimas de los leucocitos, cariorexis. Pero esta fragmentación del núcleo en la necrosis, estamos hablando de fragmentos bien chiquitos, miles de fragmentos del núcleo puede haber, porque son fragmentos bien pequeñitos, para hacer una diferenciación de la fragmentación durante la apoptosis. Es otro tipo de fragmentación, ¿sí? Entonces, la característica de esta fragmentación, que son fragmentos bien pequeñitos, de un núcleo puede haber miles de fragmentos de núcleos, ¿sí? Por lo general, la necrosis induce una respuesta inflamatoria de tipo agudo, con participación de leucocitos polimormonucleares, así como un proceso de reparación alta. Tenemos que saber qué es una reacción inflamatoria. Sí, es una reacción inflamatoria. La inflamación es una reacción de defensa local que tienen todos los tejidos vivos vascularizados, inespecífico. ¿Qué es una inflamación? Es una reacción de defensa local altamente vascularizado, por eso es que se realiza en tejidos vivos vascularizados. Pero es inespecífico la reacción inflamatoria. ¿Sí? Bien. Que siempre está acompañada de procesos reparativos. Porque si bien la inflamación es un proceso de defensa local, inespecífica, por esa inespecificidad va a dar lesión tisular. Por ejemplo, cuando manda las enzimas para terminar de degradar el tejido necrótico, como no es específico, estas enzimas van a degradar al tejido necrótico, pero también van a atacar a las estructuras del tejido normal. Por eso que hay lesión tisular en la reacción inflamatoria. Y como hay lesión tisular, entonces se tiene que reparar eso. Cuando se ha eliminado el tejido necrótico por energía libre, pero ha lesionado un poco el tejido normal. No lo vamos a dejar así, es el tejido normal. Hay que reparar, hay que regenerar, hay que sustituir, porque hay dos tipos de regeneración o de reparación tisular o alteración tisular. Uno que es regeneración y otro sustitución, eso lo vamos a hacer después. Por eso, en los procesos de reacción inflamatoria siempre va acompañada de procesos reparativos. ¿Sí? Siempre. No sé si me están entendiendo. ¿Está bien? ¿Han entendido? A veces por querer explicar bien me enredo. Yo sé eso. Ahí está. Las tres alteraciones nucleares que se pueden presentar cuando estamos examinando un tejido necrótico. La flecha amarilla del medio, esa es la cariólisis. Es un núcleo marchitado, ni rosado ni basófilo. El que parece una mancha. El que parece. Muy bien. La flecha amarilla del medio. Ese es cariólisis. ¿Sí? Y si ustedes ven la flecha amarilla de arriba, comparen con el núcleo que está más arriba. Este núcleo donde está la flecha es más pequeño, pignosis. ¿No es cierto? Pignosis. Y la flecha que está abajo está
mostrando, y también esa flecha que está curvita está mostrando la fragmentación del libro. ¿No es cierto? Cariopsis. Pero la fragmentación en la necrosis son fragmentos bien pequeñitos. De un núcleo pueden haber cientos de fragmentos, miles de fragmentos. ¿Sí? Esos tres tipos de aspectos nucleares podemos encontrar en la necrosis. Los tres, como en este caso, o puede ser uno más. ¿Has sacado? No. Ahí está. Ahora sí, ya sabemos que son los necrosis, las necrosis, ya sabemos que son formaciones hialinas o sinófilas. Vamos a ver diferentes tipos de necrosis. Necrosis de coagulación. Vamos a empezar por la necrosis de coagulación. ¿Qué es la necrosis de coagulación? Es un tipo de necrosis que se caracteriza porque se presenta cuando los tejidos sufren una interrupción brusca de la circulación sanguínea, una interrupción rápida de la circulación sanguínea. Generalmente se interrumpe bruscamente la circulación sanguínea de los tejidos cuando hay trombos, cuando hay émbolos. Vamos a ver qué es un émbolo. Es un coágulo de sangre que viaja junto con la circulación sanguínea. Eso es un émbolo. ¿Sí? Entonces son fragmentos de coágulos que están viajando por la circulación sanguínea y tienen que llegar a un calibre de vaso que ya no pueden pasar. Vamos, violentamente. Generalmente esto ocurre con las arterias coronarias del corazón, porque son bien piriformes. Entonces ahí vamos a tener un coágulo y se va a obstruir. ¿Y qué va a pasar con el parénquima cardíaco que está siendo interrumpida en su irrigación sanguínea en forma brusca? Va a sufrir infarto cardíaco. Ahí se presenta el infarto cardíaco. Y el infarto cardíaco es un buen ejemplo de necrosis de coagulación. ¿Sí? El infarto cardíaco. Entonces, cuando hay una interrupción brusca de la circulación cardíaca, de la circulación sanguínea, nos va a provocar el tipo de necrosis de coagulación. ¿Cuál es la característica de la necrosis de coagulación? La característica de la necrosis de coagulación es que como no le da tiempo a esa célula de activar sus enzimas. ¿Por qué? Porque directamente entra en la desnaturalización de sus proteínas. Ese es el mecanismo del infarto cardíaco o de la necrosis de coagulación. No hay tiempo de activar las enzimas, sus propias enzimas. Lo que sí da es desnaturalización de las proteínas. ¿Qué significa esto? Significa que todas las proteínas básicas se convierten en proteínas ácidas. Y ustedes saben muy bien que el núcleo está formada casi del 90% de proteínas básicas, por eso tiene de color azul, con tinciones de cilindro. Con la desnaturalización de las proteínas, estas proteínas básicas se convierten en proteínas ácidas. Entonces el núcleo se tiñe igual que el citoplasma, de rosado. Igual que el citoplasma. Rosado citoplasma, rosado núcleo. Es una de las características de la necrosis de coagulación cuando vemos nosotros las células. Todo rosado, por un lado. Por otro lado, todas sus enzimas se inactivan. Entonces no hay autólisis. Hay desnaturalización de las proteínas, donde vamos a ver
que el núcleo se tiñe de rosado igual que el citoplasma y se mantienen los rebordes de la célula intactas. Podemos decir, esta célula era redonda, esta célula era cuadrada, se mantienen los rebordes porque no hay autólisis, ¿sí? Pero es necrosis. Con el tiempo se va a presentar la reacción inflamatoria, que significa la salida de los leucocitos, sale de los vasos sanguíneos y se pone alrededor de la necrosis. ¿Para qué? Para mandar sus enzimas, entonces hay heterólisis. Y gracias a la heterólisis, los leucocitos van a fagocitar, van a terminar de degradar, lo van a eliminar. Conclusión: en la necrosis de coagulación, el mecanismo de muerte celular es la desnaturalización de las proteínas, donde las proteínas básicas se convierten en proteínas ácidas y las enzimas, sus enzimas de esa célula, no se activan, no hay autólisis. Pero es necrosis, por lo tanto, va a haber una instalación de la reacción inflamatoria donde los leucocitos van a rodear este tejido necrótico, van a mandar sus enzimas, heterólisis. Sí hay heterólisis. Van a fagocitar, van a terminar de degradar y lo van a eliminar. Ese es el mecanismo de la necrosis de coagulación o infarto de los tejidos. ¿Sí? ¿Por qué se presenta eso? Por una interrupción brusca de la circulación sanguínea. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Es una característica de muerte celular por hipoxia, hemos visto, producida en los tejidos sólidos y por interrupción brusca de la circulación sanguínea, excepto en el cerebro. Todos los tejidos sólidos que se ven por una interrupción brusca de la circulación sanguínea nos va a dar necrosis de coagulación, menos en el cerebro. En el cerebro nos va a producir necrosis cólico-activa. Muchos libros dicen porque el cerebro tiene mucho lípido, mucha grasa, por eso se presenta la necrosis cólico-activa, no necrosis de coagulación. Aquí se produce la necrosis cólico-activa. El ejemplo de este tipo de necrosis en los tejidos sólidos es el infarto de miocardio. Todos los tejidos sólidos nos van a dar infarto de miocardio, infarto renal, infarto de próstata, ¿sí? Algunas sustancias tóxicas, procesos infecciosos también son causa del tejido de este tipo de necrosis. Macroscópicamente, ¿cómo vamos a ver nosotros la necrosis de coagulación? Macroscópicamente tiene el aspecto de un coágulo sanguíneo. El nombre nos está diciendo, necrosis de coagulación, ¿cómo se ve macroscópicamente? Como un coágulo sanguíneo, ¿sí? Microscópicamente, con infecciones de oxinematoxilina, las estructuras celulares y tisulares muestran siluetas y contornos preservados, porque no hay autólisis, ¿sí? Los núcleos también se tiñen de rosado por la desnaturalización de las proteínas, igual que el citoplasma. No existe activación de las enzimas, ¿no es cierto? Con el tiempo este tejido necrótico se rodea por un infiltrado inflamatorio. Sí hay heterólisis. Y es reabsorbido por fagocitosis, proteólisis y eliminación. Posteriormente se instalan procesos reparativos. ¿Por qué? Porque en una reacción inflamatoria siempre hay lesión del tejido normal. Por eso es que siempre va paralelo la reacción inflamatoria con los procesos reparativos. Termina la inflamación y continúan los procesos reparativos o curativos, hasta reparar o curar el tejido lesionado. ¿Vamos otro? Ahí está la macroscopía. Si yo les digo, hagan la descripción y presento el diagnóstico, ustedes dicen, es un segmento, ¿no?, en cuya parte de la vértice ve un aspecto de coágulo, ¿no es cierto? Parece un coágulo. Y en la base de este triángulo, de ese segmento triangular, se encuentra un vaso obstruido por otro coágulo que tiene la misma forma. Diagnóstico presuntivo, necrosis de coagulación, porque se
está viendo la silueta de esa parte de la pirámide. ¿Sí? Vamos por ahí. Este es un infarto testicular acá. Infarto testicular o necrosis de córtex. Y arriba vamos a recordar cómo es histológicamente el testículo. Ahí tienen los túbulos seminíferos, varios túbulos seminíferos, donde tenemos la membrana basal, y sobre la membrana basal hay dos tipos de epitelio de revestimiento. Dos tipos de epitelio de revestimiento. Un epitelio de revestimiento germinativo que es estratificado, ¿no es cierto? Acá están los túbulos seminíferos. Túbulos seminíferos, donde vemos muy bien la membrana basal. ¿Sí? La membrana basal. Y este es el epitelio germinativo estratificado. Esto significa que vamos a ver el espermatogonio, va a ir madurando, brincando al estrato inmediatamente más superior hasta convertirse en espermatozoide. Ese es el epitelio estratificado o germinativo. Hay otro epitelio cilíndrico simple, que está representada por la célula de Sertoli. Entonces nosotros vamos a aprender las células de Sertoli, no se ve aquí, las células de Sertoli, cuya membrana basal, la porción basal se une a la membrana basal, después es como una especie de triángulo cuya parte apical termina en la luz del epidídimo, y ahí se van a ir a adherir las células, los espermatocitos inmaduros para terminar de madurar. Cuando han madurado se desprenden y ya está, viajan por los conductos. ¿Sí? Así es como se observan los túbulos del testículo normal. Este es el intersticio y ahí tenemos grupos de células de Leydig. Estas células de Leydig son las que van a secretar y van a liberar la hormona, la testosterona, que va a hacer madurar el epitelio germinativo. ¿Sí? Así se ve. Y abajo tienen la necrosis de coagulación, infarto del testículo. Como dice en el libro, ustedes pueden ver la silueta de los túbulos seminíferos. ¿Sí? Acá está. La silueta de los túbulos cortolongitudinal. Y también dentro de estos túbulos seminíferos se ve la silueta de las células del epitelio germinativo. Que son completamente rosaditas todas. Pero esta célula se dice célula fantasma. Otros libros le llaman célula fantasma. ¿Por qué? Porque estamos viendo a una célula que ha muerto por necrosis de coagulación. ¿No es cierto? Que es completamente rosadita, se ve la silueta, que se ha contraído un poco, y por eso tenemos de que parece un muerto dentro de su cajoncito, de su sarcófago, por eso se llama célula fantasma. ¿Sí? Típico de los de coagulación. Aquí, ¿por qué hay este algo? Porque esta célula se contrae un poco cuando ha muerto. Entonces, pero está dejando su rebordo muy bien definido. Entonces parece un muertito con que tiene esos árboles. ¿Sí? Y luego tenemos acá, no hay las células políticas, probablemente, ¿sí? Pero no es muy claro. Vamos a otro. Infarto testicular. Y este es el infarto del miocardio. Arriba están las células cardíacas normales, que tienen un citoplasma fibrilar alargado con un núcleo central único. Aquí lo tenemos. Citoplasma fibrilar con un único central claro. Y tenemos gránulos de lipofuscina que siempre es perinuclear. ¿Sí? Pero también hay otro tipo de núcleos en el espacio intersticial, que son los núcleos de los fibroblastos. Acá está. Este es un fibroblasto.
Los fibroblastos estos son núcleos de los fibroblastos, que es el tejido, que son células del tejido conjuntival, no son estas células. ¿Por qué digo eso? Porque las que sufren la necrosis de coagulación primero son las células musculares. Después, con el tiempo, recién estas vienen sufriendo la necrosis de coagulación. Eso nos está haciendo que no todas las células reaccionan de la misma manera y en el mismo tiempo. Abajo se ven las siluetas de las células cardíacas. Sí, ¿qué ha pasado con el núcleo? Se están tiñendo también, igual que el citoplasma, intensamente producido. Es decir, que se confunde el citoplasma con el núcleo. Muchos dirían, no tiene núcleo, no hay núcleo, pero lo que pasa es que ha sufrido desnaturalización de las proteínas y se está tiñendo igual que el citoplasma. ¿Sí? Mantienen los rebotes. ¿Por qué? Porque no hay autólisis. ¿Sí? Y estos son los núcleos de los fibroblastos. Muchos ya están degenerándose, algunos todavía tenemos. Y ya pues, vamos. Este es el impacto del riñón. Arriba tienen el núcleo pérulo, que es el penacho vascular lleno de capilares, ¿no es cierto? Lleno de capilares. Aquí van a poder ver cómo está formado un capilar. La membrana basal y la célula endotelial. Así está formado el capilar. Cuando nosotros hablamos de la microcirculación que se encuentra en los tejidos, hablamos de arteriolas, capilares y venas. Esos son los tres vasos que se presentan a la microcirculación. ¿A través de cuál de estos vasos le llega la sangre a los tejidos? Desde el corazón. ¿A través de cuál de estos vasos le llega la sangre a los tejidos? Cuando el corazón se contrae para mandar la sangre oxigenada a los tejidos. Arteriolas, capilares, venas. Híjole, les voy a mandar a la secundaria. De las arterias, de las capilares. Arteriolas. La sangre le llega a los tejidos a través de las arteriolas. ¿Sí o no? Después los capilares tienen tan delgadita tan delgadita es la pared que solamente tiene membrana basal y célula endotelial. Y esas células endoteliales tienen espacios interendoteliales muy amplios. A ese nivel se hace el intercambio, ¿no es cierto?, de los líquidos de la sangre con los líquidos intersticiales. ¿Y a qué nivel se recoge todo lo que no ha podido regresar a los vasos sanguíneos? A nivel de las vénulas. Bueno, y aquí tenemos eso de los capilares y aquí tenemos los túbulos, ¿no es cierto?, contorneados proximales. Y aquí decimos, estos túbulos contorneados proximales tienen un criterio de revestimiento cúbico. ¿Por qué? Porque los núcleos son redondos, ¿no es cierto? Porque si fueran aplanados paralelos a la membrana basal sería el criterio aplanar. Bien. Y abajo está la imagen del infarto, la necrosis de coagulación. Ahí se puede ver la silueta de los glomérulos, ¿no es cierto? Aquí se puede ver tranquilamente, si dices, estos son los capilares con su membrana basal. Han desaparecido con las células endoteliales los núcleos de las células endoteliales y de las células mesangiales. Y estos son los túbulos contorneados proximales, donde se ve que tenemos las siluetas de las células cúbicas. Aquí todavía hay un poquito de núcleos, pero el resto, todos están teniendo igual que el recito graso. Necrosis de coagulación o infarto de riñón. Ya, vamos, otro. Listo. Esas son las características de la necrosis de coagulación. Vamos a entrar a ver la necrosis policoagulada. Vamos a quedar aquí, por favor. Ya me he cansado, voy a ir rápido. No es que puedo disfrutar.
¿verdad? Y los volúmenes de la